Bien, hola a todos y todas. Vamos a comenzar con esta unidad nueva, la unidad de electricidad, la unidad 2. Y esta va a ser la sesión uno que vamos a comenzar hoy día. Ya vamos a ver cómo funcionamos con esto y vamos a ir avanzando a la medida de que vayan trabajando ustedes también. Voy a subir el material principal hoy día que corresponde al inicio de esta unidad y en la medida que vaya pasando la semana puedo ir subiendo material adicional si es que a alguien le interesa irlo leyendo. Partimos entonces. Objetivo de esta sesión, hacer un breve recorrido histórico desde aquello que marca los inicios de la rama de la electricidad, que es esta rama de la física. Es un recorrido muy rápido, no vamos a pasar por todos los eventos que definen esta rama de la física, sino que algunos de los más relevantes. Nos vamos a concentrar en otras cosas. Y realizar observaciones y comentarios sobre fenómenos eléctricos. ¿Sí? Fenómenos eléctricos que podemos hacer, de hecho, en nuestras casas. Y por último, dar a conocer propiedades y características de algunas partículas fundamentales. Cuando trabajemos con estos fenómenos eléctricos va a empezar a aparecer un concepto, de hecho el mismo concepto de electricidad, que está asociado a unas partículas muy especiales de las que vamos a hablar más adelante, que tienen ciertas propiedades. Vamos a hablar de esas propiedades también. Entonces, cuando pensamos en electricidad, ¿en qué pensamos? Pensamos en los enchufes, algunos les escuché o les leí más bien, pensamos en los cargadores de los teléfonos, en el televisor, en la luz, ¿sí? Todas esas cosas funcionan con electricidad efectivamente, ¿sí? Por lo tanto, podríamos pensar, por ejemplo, en unas torres de alta tensión, que las vemos de repente en algunas partes de la ciudad, con sus cables atravesando las calles. Podríamos pensar también en este mensaje que de repente aparece en el metro, por ejemplo, si uno ve frente al andén que dice peligro, alto voltaje. Entonces, estos son mensajes que aparecen eh, en la vida cotidiana y que están asociados al concepto de electricidad. Podríamos pensar simplemente en la iluminación. ¿Sí? Una ampolleta también funciona con energía eléctrica. ¿Sí? Ilumina porque funciona con corriente eléctrica. ¿Sí? Las ampolletas antiguas tienen un filamento dentro que se calienta cuando pasa la corriente y eso ilumina. ¿Sí? Podríamos pensar también en los paneles solares, la energía renovable, podríamos utilizar el sol para generar esta energía. ¿Sí? Entonces, es otra opción también que pensemos en eso. Podríamos pensar en la energía eólica, ¿sí? O también podríamos pensar, por ejemplo, en este fenómeno que está acá. ¿Sí? Cuando de repente nosotros nos saludamos con alguien, les damos la mano y nos da la electricidad y saltan unas chispitas, o nos sacamos un suéter que usamos durante algún tiempo y vemos esas chispas en la noche. Eso también son fenómenos que están asociados a la electricidad. Bien, entonces vamos a ver eh, en detalle qué son esos fenómenos y en qué consisten. Ahora, alguien podría pensar también en personajes históricos, ¿sí? Y quizás se nos venga a la mente este caballero que está acá, el Thomas Alva Edison, que es un ícono para los estadounidenses, y uno de mis físicos favoritos, que es Tesla. Desde chiquitito es uno de mis físicos favoritos, de mi padre también, de hecho, que es electricista. Eh, es su físico favorito también. ¿Sí? Aquí se ve de hecho con una ampolleta funcionando con energía inalámbrica el siglo pasado. ¿Sí? Entonces, digamos que una mente un poquito adelantada a su época. Hay un montón de historias que giran alrededor de este personaje, pero si tienen la oportunidad de leer el trabajo que hizo, es un trabajo excepcional. ¿Sí? Y hoy en día nos encontramos con el trabajo de él sin percatarnos de que está asociado al nombre de Nikola Tesla. ¿Sí? Cuando nosotros conectamos un enchufe, por ejemplo, para cargar nuestro teléfono, esa corriente que aparece desde ese enchufe es una corriente que está asociada a Nikola Tesla, ¿sí? Que es la corriente alterna, que vamos a trabajar también en algún minuto. ¿Bien? Entonces, cuando pensamos en la historia, yo les mencioné recién que íbamos a hacer un recorrido muy breve por la historia de los acontecimientos que están asociados a la electricidad, a esta rama de la física, y podríamos preguntarnos cuán atrás tenemos que volver. ¿Sí? 1 millón de años, 1000 años, 2000 años. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que los primeros registros de observaciones de estos fenómenos se remontan hace ya casi 2500 años.
2500 años, o sea, antes de Cristo. Bien. Y las observaciones que hay están asociadas a un personaje que se llama Tales de Mileto. ¿Sí? Tales de Mileto hace referencia al lugar donde vivió. eh, es una localidad que está en Turquía, actual Turquía. Así que les voy a mostrar un mapa para que nos ubiquemos. Igual es importante hacer esta observación. Eh, está en una... Chuta, perdón. Está en una... Uf, ¿qué pasó acá? Lo siento. Ya, entonces, es una localidad que está en la actual Turquía. Eh, Actualmente ya no existe la ciudad de Mileto, la localidad de Mileto, pero existen las ruinas. ¿Sí? Sabemos que existió porque existen registros de esta localidad y actualmente está poblada. ¿Sí? Está poblada y esta es la localidad. Aquí podemos ver más o menos dónde está. ¿Sí? Balat se llama la localidad que está en la ciudad de Estambul, que es una ciudad de Turquía. ¿Sí? Si no saben dónde está Estambul, aquí vamos a ir viendo físicamente o geográficamente más bien dónde está. Estamos alejando el mapa. Tenemos entonces la ciudad de Estambul ahí, y esto que están viendo acá es Turquía. Ankara, la capital de Turquía. ¿Ya? Ahí está Italia. Uh-huh. Entonces, en esa localidad, en ese lugar, fue donde vivió este personaje llamado Tales, y que por vivir en ese lugar se le llama Tales de Mileto. Bien, Balat entonces. ¿Qué o quién era este personaje? Tales de Mileto. No hay fotografías de él, por supuesto, por la antigüedad del personaje, pero podemos encontrar información acerca de cuál fue el trabajo que hizo. ¿Sí? Fue un filósofo, matemático y físico griego. ¿Sí? Nosotros vamos a estar concentrados particularmente en esta área de su trabajo, ¿sí? A pesar de que también es importante conocerlo de manera un poco más completa y estudiar los aportes que hizo la filosofía y la matemática, que posiblemente en matemática ustedes lo vean el próximo año, en 2 años más o menos, eh, los aportes que hizo. ¿Ya? Entonces vivió en esta época hace casi 2500 años, ¿sí? En el siglo 7 y el siglo sexto antes de Cristo. ¿Sí? Y es el mismo que, les adelanto ahora, está asociado al famoso teorema de Tales, que es un teorema que ustedes van a ver en geometría. No lo han visto todavía, pero lo van a ver en algún momento. Es el mismo personaje, por lo tanto, y podemos ver cuáles son los aportes que hace en esta área también. Y a su escuela, la escuela de Tales de Mileto, se asocian la, los registros de las primeras observaciones de fenómenos eléctricos. Por eso nos remontamos hace tanto tiempo. ¿Sí? Nosotros podríamos pensar inicialmente que los fenómenos eléctricos, los registros de estos fenómenos comienzan hace 100, 200 años, pero la verdad es que es bastante tiempo el que ha pasado desde las primeras observaciones de las que hay registro. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las observaciones que hizo este personaje entonces? Lo que observó fue que cuando él tenía un trozo de ámbar, ¿sí? Ámbar es la savia de árbol petrificada, fosilizada, vuelta sólido, cuando él frotaba ámbar con piel de animal, lo que observaba era que el ámbar adquirió una propiedad que inicialmente no tenía, ¿sí? Que era atraer pequeños trozos de paja, ¿sí? que se levantaban cuando acercaba el trozo de ámbar que había frotado recién con piel de animal. Eso no ocurre o no ocurría cuando el trozo de ámbar no había sido frotado. ¿Sí? Esto es un experimento que pueden hacer ustedes en su casa, no es necesario que tengan ámbar, les voy a explicar ahora cómo hacerlo y vamos a ver un video. ¿Ya? Tenemos en este caso una persona que se parece bastante a mí, ¿sí? Y tengo, tenemos trozos de papel acá, este experimento se los mostré también en la corrección, tenemos trozos de papel
que son livianos, hacen referencia a la paja que utilizó Tales de Mileto, que se dice que utilizó Tales de Mileto, y podemos ver aquí entonces que eh, cuando nosotros tenemos una regla plástica, es importante que sea plástica, sin frotar no pasa absolutamente nada, no se atrae ni se mueven los trozos de papel. Sin embargo, cuando nosotros frotamos esto con el cabello, o con lana, puede ser también un suéter, nosotros le entregamos una propiedad a la regla que inicialmente no tiene. Y podemos observar en este caso que los trozos de papel se logran atraer por la regla. Que solamente ocurre esto una vez que la regla se frota con el cabello o la lana. Bien, esta propiedad que adquiere la materia es una propiedad que hoy día conocemos como una propiedad eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que observo? Como buen científico, lo que él observó fue que, les voy a explicar esto con estos lápices. Si él frotaba el trozo de ámbar, él podía traer pequeños trozos de papel, como vieron en la animación recién, o en el video. ¿Sí? Se preguntó entonces, ¿será entonces que esta propiedad que adquiere el ámbar tiene que ver con este trozo que yo encontré? ¿Tiene algo especial este trozo de ámbar que yo encontré? ¿O será que todos los trozos de ámbar hacen lo mismo? Y tomó otro trozo de ámbar, lo frotó con piel de animal o con su cabello y vio que pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? La pregunta entonces ahora es, ¿será una propiedad que adquiere el ámbar solamente o pasará también con otros materiales? ¿Sí? ¿Y qué pasará cuando intento acercar ámbar que he frotado con cabello con otro trozo de ámbar que he frotado con cabello también? Y las observaciones son las siguientes. No todos los materiales tienen la misma propiedad. De hecho aquí, esta barra de hule que está acá va a simular la barra de ámbar. ¿Sí? Ahí pueden ver que tiene un signo menos. Podemos empezar a tener una idea de, de por qué puede tener un signo menos, lo voy a explicar más adelante de todas maneras. Y tenemos un trozo de vidrio acá que también se frotó con piel de animal, pero tiene una propiedad física distinta. Igual puede atraer trozos de papel, pero si yo la acercara al ámbar, estas dos cosas se atraerían. ¿Sí? Que no nos parecería nada extraño porque sabemos que cuando frotamos ámbar atrae trozos de papel. No sería extraño entonces que se trajera con un trozo de vidrio. Sin embargo, como buen científico, eh, Tales de Mileto se preguntó, ¿qué pasa si yo froto dos trozos de vidrio, o dos trozos de ámbar en el caso de él, y los intento acercar? ¿Sí? ¿Será que al frotar dos trozos de plástico, en este caso nosotros, y los intento acercar, se acercan también? Y resulta que eso no ocurre, que lo que ocurre es que los trozos de vidrio cargado en este caso se separan o se repelen. Ese es el lenguaje que nosotros vamos a comenzar a utilizar desde ahora. Los trozos de ámbar se repelen entre sí. Extraño porque habíamos visto hasta el momento que los trozos que estaban cargados atraían trozos pequeños de paja, de papel. ¿Sí? Y con el ámbar pasaba lo mismo, con el hule en este caso pasaba lo mismo. ¿Sí? Yo acercaba dos trozos de hule, dos trozos de goma, los intentaba sacar cargados y en lugar de acercarse se alejaban. Este experimento yo en clase en general lo suelo hacer con globos inflados y se puede ver que cuando yo cuelgo los globos con un hilo y los intento acercar, también se separan. ¿Sí? Eso pueden intentar ustedes si es que tienen globos en su casa, tienen que ser muy cuidadosos, pero se puede hacer. Si logro hacer que funcione, se los puedo grabar en algún momento o lo guardamos para cuando nos veamos en un eventual retorno. Bien, entonces el hule cargado se repele con el hule cargado. O la regla cargada, si yo la intentara acercar a la otra regla cargada, también se alejarían. El problema es que la regla tiene mucha masa y por lo tanto es muy pesada y la fuerza eléctrica que los separa no es tan fuerte como la fuerza de gravedad. Entonces no vamos a alcanzar a ver los efectos de esa separación. ¿Ya? Entonces, ¿dónde queda el ámbar? ¿Sí? Porque hablamos del ámbar al principio. La razón por la que hablamos del ámbar es porque es el primer material que se utiliza para hacer estas observaciones asociadas a fenómenos eléctricos. ¿Sí? Y resulta que esta palabra ámbar, que nosotros utilizamos hoy en día, antiguamente, en griego antiguo, se decía electrón. ¿Sí? De hecho, el electrón, la partícula subatómica, debe su nombre al ámbar.
¿sí? Deriva precisamente de ese lugar. Y toda la rama de electricidad deriva también precisamente de la palabra electrón. Por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos asociado a la electricidad inicia con esta observación de este fenómeno físico que les acabo de mencionar. ¿Ya? Ahí está el ámbar entonces, atrayendo pequeños trozos de papel. Bien, puedes intentarlo, si tienes una regla plástica, frótala con tu cabello o con un suéter si es que no tienes pelo y intenta traer pequeños trozos de papel. ¿Ya? ¿Algo pasó acá? Ah. ¿Por qué pasa esto? Podríamos preguntarnos. Ya vemos que en un momento tenemos la regla que no tiene ninguna propiedad, no hace absolutamente nada con el papel y luego de frotarla con el cabello adquiere una propiedad que antes no tenía. ¿Por qué pasa eso? Pregunta fundamental en ciencias, el por qué, ¿ya? Que vamos a intentar de responder en el transcurso de esta sesión. Entonces, unos 2350 años después de que se hacen estas observaciones, ¿sí? Se plantea una posible explicación mucho más asertiva, más acertada respecto a lo que ocurre en realidad, que es propuesta por Franklin, ¿ya? Benjamin Franklin. Entonces, este personaje que está acá eh, propone que esta regla o este ámbar o estos materiales que adquieren de repente una propiedad extraña transfieren esta electricidad a otros cuerpos. Ahí estamos comenzando a utilizar la palabra electricidad, ¿sí? Porque es una palabra que se acuña en esta época, hace varios miles de años. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de carga cuando nosotros le entreguemos esta propiedad a los cuerpos. Cuando nosotros frotemos la regla con el cabello, vamos a estar cargando esta regla. ¿Ya? Hoy día sabemos que esto es cierto. Sabemos que esta propiedad que adquiere la regla tiene que ver con una cierta transferencia de una pequeña partícula muy pequeña que nosotros conocemos hoy como electrón. ¿Sí? Este electrón entonces viaja de un cuerpo a otro, ¿sí? Y carga los cuerpos eléctricamente. ¿Sí? Sabemos que esta carga hoy en día eh, está asociada a un número negativo, es una carga negativa, vamos a ver qué significa eso en algún momento. ¿Ya? Y todos los electrones tienen esa misma carga, todos los electrones tienen esta carga negativa, todos los electrones tienen exactamente la misma carga y son indistinguibles uno de otro, son exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos observar? ¿Sí? No vamos a observar nosotros los electrones solos, pero podemos observar que si yo intento acercar dos electrones, como los dos electrones son exactamente iguales, van a tener la misma carga, negativa. Y por lo tanto, de acuerdo al experimento que nosotros vimos recién con las barras, estos electrones deberían alejarse entre sí. ¿Sí? O sea, dos cargas negativas se alejan entre sí. Hay otra carga positiva que ustedes deberían haber trabajado, deberían haber visto en química, que es el protón, que es una partícula subatómica que está en el núcleo del átomo. Esa partícula tiene carga positiva, ¿sí? Y podríamos preguntarnos qué es lo que pasa, ¿sí? Que sería equivalente a preguntarnos qué es lo que pasa cuando intentamos acercar el vidrio, por ejemplo. Dos trozos de vidrio cargado tienen carga positiva, ¿sí? Y al intentar acercarlos, vemos que también se separan. Por lo tanto, tanto las cargas negativas como las cargas positivas entre sí se alejan. Negativo con negativo se alejan, positivo con positivo se alejan. Siempre que sean iguales, se alejan. Es como cuando dicen que las personas que son parecidas se llevan mal o las personas que son iguales se llevan mal. Aquí pasa algo muy similar. Entonces, los electrones, como tienen carga negativa, todos entre sí se van a separar. Voy a intentar acercar dos electrones y se van a separar. Pero con los protones pasa lo mismo. No tiene que ver con que sea negativo, sino que tiene que ver con que tienen la misma carga, el mismo signo. ¿Bien? Y cuando son distintas, que es lo que pasaba cuando yo acercaba el ámbar con el vidrio, o el trozo de hule con el vidrio, hay atracción. ¿Sí? Tengo una carga positiva y tengo una carga negativa y estas cargas se atraen entre sí. Entonces, cuando los signos son distintos, las cargas se atraen. Las personas que son distintas dicen que se atraen entre sí. La verdad es que no es una regla, pero es un dicho muy, muy conocido.
¿Ya? Bien, entonces, en resumen, cargas de igual signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen entre sí. ¿Mm? Ahora, ¿qué significa eso? Cuando nosotros tenemos la barra de ámbar o la barra de hule y el vidrio, estamos en presencia de cuerpos que estaban cargados eléctricamente. El trozo de hule estaba cargado negativamente y el trozo de vidrio estaba cargado positivamente. ¿Ya? Tenemos entonces aquí en este caso un cuerpo, cualquiera, puede ser un globo, puede ser una regla, una taza, que está con carga neutra. ¿Qué vamos a entender por carga neutra? ¿Sí? Que la cantidad de protones que tiene, la cantidad de partículas positivas, es exactamente igual a la cantidad de partículas negativas que tiene. Podemos contarlas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 partículas positivas, 8 protones en este caso. Y negativas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones, la carga es neutra, vale 0. ¿Ya? Igual electrones que protones. Cuando la partícula está cargada positivamente, ¿sí? Significa eso que tiene más protones que electrones, porque son los protones los que tienen mayor importancia en este caso, en el sentido de que hay mayor cantidad y por lo tanto la carga que sobresale esa es la carga positiva. ¿Sí? Aquí podemos contar de esto de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8 protones, pero solamente tiene 4 electrones. Por lo tanto, como tiene más protones que electrones, la carga del conjunto, la carga de la partícula completa, es positiva. Y por el contrario, entonces, cuando tiene más electrones, va a tener carga negativa. Tiene más electrones que protones. Y aquí podemos contar también, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 protones. Algo importante que hay que mencionar aquí, muy importante, es que en estos ejercicios donde frotamos la regla, son los electrones solamente los que se mueven, no son los protones. Los protones recuerden que están amarrados en el núcleo, ¿sí? Y desde el helio hacia arriba, si yo quisiera separar esos protones necesitaría una energía gigantesca, gigantesca. Por lo tanto, no son los protones los que salen del cuerpo, sino que son los electrones solamente los que se mueven porque los electrones están en en el exterior del átomo, ¿sí? O en la capa externa del átomo. Esa capa la van a ver en química, se llama capa de valencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se cargan los cuerpos? ¿O qué significa que se cargue un cuerpo? ¿O por qué se están cargando? Tenemos inicialmente un cuerpo neutro, la regla, por ejemplo. Esto podría estar representando la regla. Está neutro porque tiene igual cantidad de electrones que de protones. ¿Sí? ¿Cómo se carga positivamente? Cuando pierden electrones. ¿Sí? Recuerden que son los electrones los que se mueven, no los protones. Entonces, cuando pierde electrones, estamos pensando en esta situación que está acá, cuando pierde electrones se carga positivamente porque tiene ahora más protones que electrones. ¿Sí? Entonces aquí este electrón está saliendo, se está yendo a otro cuerpo y está dejando con más protones que electrones y por lo tanto queda con carga positiva. Por el contrario, se va a cargar negativamente cuando recibe electrones. ¿Sí? Si hay un cuerpo que los está perdiendo, es muy probable que haya otro que los está recibiendo. Entonces, cuando recibe electrones, va a tener más electrones que protones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, pero está ingresando un noveno. Por lo tanto, va a haber más carga negativa que positiva y por lo tanto el cuerpo va a quedar cargado negativamente. Esa es la forma en que se carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este caso? Los protones eran más que los electrones en el vidrio que estaba cargado, por lo tanto el vidrio queda cargado positivamente. ¿Sí? Nosotros decimos en el lenguaje físico o más científico que el vidrio tiene defecto de electrones. ¿Sí? Defecto en este contexto significa que le faltan para tener la misma cantidad de protones. Defecto es que le falta. ¿Ya? Y la otra situación, que era la del trozo de hule, ¿sí? Era que
tenía más electrones que protones y por esa razón quedaba con carga negativa. Como el electrón tiene carga negativa, la barra al tener más electrones queda con carga negativa. ¿Sí? Entonces decimos en este caso que el hule tiene exceso de electrones. Tiene más electrones que la cantidad de protones que hay. ¿Ya? Y en este caso, por supuesto, exceso significa que le sobran para estar iguales. Bien. Distintas formas de cargar un cuerpo. Nosotros aquí cargamos un cuerpo eléctricamente frotando la regla con el cabello. Pero hay otras formas también de cargar los cuerpos que vamos a estudiar en la próxima sesión. Los invito entonces a investigar un poco sobre esto. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Prueben en sus casas este experimento a ver si funciona. Es muy lindo, muy simple de hacer también. Y vamos a ver la próxima clase entonces métodos de electrización. ¿Sí? Puedes adelantar de manera que la próxima sesión sea un poco más rápida para ti y puedes hacer comentarios en el Classroom, utilicen el Classroom o el correo institucional. ¿Ya? Vamos a estar atentos, así es que nos vemos. Cuídense, chicos, un abrazo para cada uno y estamos en contacto.